Hola, buenas noches, profesora y compañeros de la materia de Integridad en el Servicio Público. Mi nombre es Jesús Arturo Juárez Vázquez y voy a hablar sobre la importancia de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco. Eh, pero comenzaré dando un pequeño contexto sobre el señor Radilla. ¿Quién fue? Fue un líder campesino y compositor de corridos, originario del estado de Guerrero, que fue víctima de desaparición forzada en el año de 1979. El señor Rosendo Radilla, nació en el año de 1914, fue presidente municipal de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, entre 1955 y 1956. Donde se le recuerda porque promovió la construcción de una escuela y un hospital rural. Sin embargo, como líder sindical, digo, de campesinos, se volvió un problema para el gobierno por sus constantes exigencias y cuestionamientos sobre el reparto de las tierras. México en su contexto histórico en esos años se encontraba bajo un esquema de guerra sucia, que se le denomina como el periodo de la guerra sucia, y que más o menos se suscitó desde 1960 hasta 1982. En esta época pues prácticamente se utilizaba al ejército para reprender movimientos políticos y algunas manifestaciones que iban en contra del Estado mexicano. Eh, Justamente en este periodo de la Guerra Sucia, en el estado de Guerrero había muchos movimientos justamente contra el gobierno, y el gobierno tenía una base militar. De hecho, desplazó a un tercio de todo el ejército al estado de Guerrero para tratando de disolver algunos movimientos como del señor Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas, eh, que parece un estigma, ¿no? Ambos eran también eh, egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa, eh, que ha sido un caso pues últimamente muy vigente, muy vigente. En este año, en 1974, se relata que el señor Rosendo Radilla se dirigía a su casa, a Toyac, se iba transportando en un autobús, venía de la ciudad de Chilpancingo a la ciudad de Atoyac, y cuando es detenido por un retén militar, y al ser reconocido como un líder campesino que era un foco de atención para el gobierno, pues es detenido. Al pedir que se le explique el, el motivo de su detención, pues únicamente le comentan que es por, por crear corridos a Lucio Cabañas, ¿no? Que también eran líderes de movimientos muy fuertes en el estado de Guerrero. Eh, se comenta que se hizo una detención, y lo llevan al campo militar que está justamente ahí en Atoyac de Álvarez, en Guerrero, y es la última vez que lo ven. Es la última vez que lo ven. La familia estuvo buscándolo desde ese entonces, pero es hasta 1990 cuando ya no existe este periodo de guerra sucia, y por fin puede interponer algunas demandas ante la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado. Eh, Realmente no han obtenido ninguna eh,
algún avance donde haya alguien que justamente se le impute el delito, ¿no?, de esta desaparición forzada. Es por eso que ante la negativa del gobierno de resolver este caso, pues deciden llevarlo en el año 2005 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente, y en el 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia contra el Estado mexicano, en relación a, por la violación de los derechos de los derechos humanos, la vida, la libertad, las garantías y el cuidado judicial que debió de haber tenido el señor Rosendo Radilla Pacheco. Ajá. Y siendo esta falta de elementos que nunca el Estado le procuró, lo que llevó a la desaparición forzada que fue hecha por los elementos militares. De esta sentencia se han obtenido muchos beneficios, que pareciera que todavía no son palpables, porque hay muchos casos que siguen siendo, están sin resolver, pero algunas de los beneficios que se obtuvo a través de esta sentencia, que fue la primera sentencia eh, del Estado mexicano por la violación, contra el Estado mexicano por violación de derechos humanos, se reconoce esto como un primer elemento, ¿no? Esto también lleva a reformar el Código Militar, donde justamente se les pide que en casos donde haya civiles involucrados, involucrados en casos de violaciones de derechos humanos o algo, y pues justamente se hagan cortes civiles y no en militares, y no en cortes militares. También se promovió las reformas constitucionales en el año 2011, ajá, donde se eleva justamente a estatus constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, internacionales. Eh, Se tipifica el delito de desaparición forzada, y también da un beneficio en el que la Fiscalía General de la República le tiene que proporcionar una copia de averiguaciones previas, a favor de alguna víctima de violación de sus derechos humanos. Entonces creo que sí ha sido importante esto, aunque tenemos casos muy recientes donde se sigue manifestando las arbitrariedades del ejército mexicano. Como comentaba anteriormente, tenemos el caso de Ayotzinapa, de los 43 normalistas desaparecidos, en el que no solo pareciera que el ejército está involucrado, sino también el crimen organizado. Tenemos algún caso de un par de estudiantes del TEC de Monterrey, donde también se les violan sus derechos humanos y terminaron inculpándolos por narcotráfico. Y creo que hay muchísimos casos por ahí, mencionan más de dos centenas de casos en los que no se ha emitido una resolución favorable para las familias o las personas que han sido víctimas de este tipo de delito de desaparición forzada. Por mi parte es toda mi participación en este, video cápsula. Me resta despedirme, gracias por su atención y estamos en comunicación. Hasta pronto.